Bien, lo vamos a saludar, a quien hemos tenido la posibilidad de hacerlo de manera personal. Nos conocemos hace mucho tiempo. Destacado analista político, es oriundo de la localidad de Freire, que esta semana hemos estado en contacto con las autoridades, pero tenemos que apuntar a la fecha, ¿no?, importante de este 2 de abril. Bueno, primero lo saludamos, licenciado, ya ahí en pantalla, Iván Ambrogio. Iván, ¿cómo estás? Tanto tiempo, buen día. Hola Ivana, buen día, siempre es un gusto escucharte, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estamos? ¿Estás en Freire vos o en Córdoba capital? ¿Por dónde andás? Estoy en Córdoba capital, en este momento estoy en la ciudad de Córdoba, sí. Cuidándome del Bien. COVID, saliendo también del COVID, he estado padeciéndolo hace un mes, recibí el alta, así que bueno, ya volvimos a los quehaceres habituales. Bueno, la verdad que en nuestro departamento prácticamente todos los días venimos hablando de esto, bueno, como medio periodístico también, ¿no? Informando, tratando de no alarmar, pero muy preocupante. ¿Cómo fue transitar la enfermedad? Bueno, sabemos que tu papá al frente con la medicina, al frente del municipio, se está trabajando y mucho. Lo vivís muy de cerca en realidad y fue inevitable en este caso contagiarse. Tal cual como vos lo describís. Nos tocó a todo el grupo familiar, evidentemente por estar 365 días del año y 24 horas, ellos enfrente, en primera línea, trabajando como tantos otros médicos y enfermeras y jefes de gente de seguridad también, ¿no? Esto hay que decirlo. Bueno, en algún momento les tocó y en algún momento eso se trasladó al grupo familiar también. Pero bueno, yo la pasé los primeros días bien, el día 8, 9 y 10 complicado, la verdad me asusté, pero bueno, por suerte ya con algunas secuelas que quedan durante un mes, 2 meses, pero ya transitando la normalidad, digamos, volviendo a sentirme como previamente a contagiarme, ¿no? Ujú. Esto no ha finalizado, lamentablemente, con enormes consecuencias en todos los ámbitos, pero esta es la realidad. Iván nos convoca a hablar de Malvinas, a 39 años justamente del desembarco a Malvinas, el Día del Veterano mañana. Estuviste en la isla hace pocos años y también la presentación de un libro. Así que, bueno, la consulta apunta directamente ahí. Mira, sí, la verdad que fueron 2 libros sobre la temática. Yo me especialicé como vos sabés, en política internacional y después en defensa en los Estados Unidos. Allí lo conocí al embajador Bordón, que en ese momento era embajador en los Estados Unidos. Conversamos sobre el interés que despierta Malvinas en el mundo entero. Él me comentaba en el mundo entero las charlas que más se repetían en la embajada por pedido de la gente de todo el mundo era sobre el tema de Malvinas. Ahí se despierta mi interés. Yo había publicado otros libros antes y me propuse escribir sobre Malvinas. Escribí, llevo el prólogo de Bordón y 10 años después saco el 4.º libro, el segundo sobre Malvinas, otra vez con el prólogo de José Octavio Bordón. Y después, esto como corolario, más allá de las presentaciones en distintos puntos de la Argentina, que mi objetivo fundamental es democratizar la causa Malvinas, llevarla a todos los rincones de la patria y hacer conocer la voz argentina sobre un tema tan importante, fronteras afuera también. Y esto terminó como con el corolario de la empresa LATAM, que me llevó, era la única aerolínea que llegaba a las islas una vez por mes. Y bueno, ellos valoraron el trabajo y me llevaron a las islas. Lo cual no fue fácil, Ivana, ¿no? No fue fácil, fue un viaje hostil, no fue un viaje donde fui recibido con brazos abiertos. Me recibieron con muchas amenazas, me recibieron con amenazas en redes sociales permanentemente en virtud del libro. Lo más suave que me han dicho, para hacerlo sintético, es que me iban a tirar al mar, me iban a cortar en pedazos, me iban a devolver en pedacitos a la Argentina, que iban a zapatear sobre la tumba de 649 hermanos que allí siguen ondeando nuestra bandera. Y la verdad que pisar ese suelo, encontrarme militares británicos apuntándote también con armas cuando bajás y pisás, la verdad que no es un lugar para ir de vacaciones, no es un viaje turístico, es un viaje que invita a la reflexión, que invita a mirarnos al espejo, que no nos gusta muchas veces a los argentinos, nos interpela, ¿no? ¿Qué nos pasó?
qué nos pasó como sociedad en ese periodo oscuro de la historia en el plano interno, que termina desembocando en una guerra de Malvinas por una dictadura militar que llega al poder por las botas en vez de votos y que busca a través de una guerra de un enemigo externo juntar unos gramos de legitimidad para mantenerse y perpetuarse en el poder, con una decisión totalmente irracional. Cuando uno mira las capacidades militares comparadas, según el Instituto de Estocolmo para la Paz, uno de los centros más importantes en materia de defensa, bueno, estamos hablando de 360.000 efectivos por el Reino Unido, profesionales, contra 180.000 argentinos, de los cuales 15.000 eran conscriptos, y vaya mi apoyo, vaya mi reconocimiento para todos los que dieron o arriesgaron sus vidas por una causa justa como es Malvinas, que es nuestra soberanía, pero por una decisión desatinada de un gobierno que utilizó esta causa para perpetuarse en el poder. Iván, en estos libros en los cuales vos trabajaste muchos años, ¿no?, de investigación para poder finalizar esta obra literaria, y después vino el viaje, primero la presentación y después el viaje a Malvinas, ¿así fue? Sí, ese fue el orden. Primero las presentaciones en distintos lugares. También la obra llegó a los mismos Estados Unidos, la Universidad Nacional de Defensa también fue enviada. Soy graduado de allí en 2 ocasiones. Hay una red de graduados también en todo el continente. Y después de todo eso vino como corolario el viaje. El viaje es una semana. Tenés que estar una semana allí porque los vuelos solamente eran los días sábados. Ahora ya esto no acontece porque la empresa LATAM se ha retirado de la Argentina y con la pandemia se suspendieron también ese tipo de vuelos. Entonces, claro, fue el momento justo, octubre de 2019, y que quedará en mí para siempre, ¿no? Es una experiencia extraordinaria. No es lo mismo llegar en barco y estar unos minutos que estar una semana en las islas recorriendo distintos lugares, como el Monte London, 15 grados bajo cero, cuando uno sube y se encuentra todavía con reliquias, como le llaman ellos, ¿no? Reliquias o souvenirs de guerra que es imposible, está prohibido tocarlos porque si no te meten preso. Encontrás desde zapatillas, desde camillas improvisadas, desde frazadas, balas, ollas. Bueno, y ahí uno es cuando dimensiona lo que deben haber vivido quienes dieron o arriesgaron sus vidas por nuestra bandera en ese lugar. Yo estuve 30, 40 minutos 15 grados bajo cero. No había forma de hablar, no podía mover las manos, y pensar que y yo estaba bien comido, bien dormido, y no había guerra, ¿no? Esto es muy fácil hacer lo que yo hice. Entonces, pero ayuda a dimensionar o a entender lo que vivieron los que estaban con el pecho frío apoyado en el piso, con esas temperaturas durante 74 días, mal dormidos, mal comidos, porque muchos vinieron con muchos kilos de menos. Entonces, el valor de nuestros combatientes, que está resaltado hasta por el general Julian Thompson en su libro que se llama No Picnic. Él también resalta el valor de las fuerzas argentinas y el coraje. Por eso dice, no fue un picnic la guerra de 1982 para el Reino Unido. Iván, 2019, en ese año viajaste a la isla. ¿Lo hiciste con otros argentinos también que coincidieron en ese mismo vuelo o no? Coincidimos, fue casualidad del destino, y allí nos hospedamos 3 argentinos. El padre e hija estaban en el mismo lugar donde yo estuve, así que compartimos también la estadía. Un militar retirado, era el señor Sixto, un gran amigo, y su hija Gisela, los dos compartieron conmigo la estadía allí, y la verdad que hemos podido vivir y recorrer cada lugar de las islas donde se llevaron a cabo enfrentamientos, batallas, donde se lleva a cabo también la economía de las islas, donde hay también minas automáticas de contacto, donde utilizan la palabra, a senegaleses o africanos para desactivar esas bombas automáticas de contacto. Justamente les pagan 2 centavos y quienes arriesgan sus vidas para desactivarlas, porque en el caso que salga mal, no son británicos tampoco, ¿no? Nos encontramos con una realidad muy dura, que la educación es muy mala en las islas, los isleños son tratados como ciudadanos de segunda línea, hay 2 o 3 británicos que vienen realmente de Londres, que manejan todas las islas, los demás hacen trabajos de fuerza, no están muy bien remunerados tampoco, hay que soportar el frío, hay muchos problemas de alcoholismo
de alcoholismo en las islas, problemas que tienen que ver también con zoofilia, problemas que tienen que ver con inconvenientes de vivir tan aislados, también problemas de salud. Ante cualquier inconveniente tienen convenios con Chile, son trasladados las personas a Chile y si no, a Londres. Hay un dato en materia de salud que se calcula que un segundo grado de Chile es más o menos un quinto grado, se equipara de las Islas Malvinas hoy, ¿no? En manos británicas. Lo cual también hemos recorrido también bares, lugares de la cultura, algunos muy hostiles, como uno que se llama Victory, que no es recomendable para argentinos, donde fue creado después de la Guerra de Malvinas, justamente, y donde, bueno, se viven todo tipo de hostilidades. No fue un lugar simple para caminar tranquilo por las calles, no es lo que uno imagina. Está prohibido flamear la bandera argentina por encima de la cintura. La medida es, podés tenerla en algunos lugares permitidos hasta la altura de la cintura, si no, vas a ser juzgado con las leyes británicas y encarcelado. Es dura la vida allí y la verdad es que cuando uno ve en el cementerio de Darwin y siente el rugir de los rosarios, la verdad que es allí donde dice, tenemos que volver, vamos a volver, pero vamos a volver con dos armas, con la ley y con la diplomacia, y nada de estas aventuras castristas, estas aventuras militares eufóricas que tanto daño nos han hecho, ¿no? Iván, te consulto, ¿no? Hablando de Malvinas, hablando de la sociedad y en estos tiempos, ¿cómo era la sociedad justamente hablando de nuestro país, de la Argentina en tiempos de guerra, después de la guerra y un análisis que puedas hacer de cómo ves la sociedad hoy por hoy, ¿no? En estas fechas que son tan importantes, ¿no? Que no tenemos que olvidar. No, claro que sí. Esto nos tiene que invitar a una reflexión colectiva. ¿Qué nos pasó para llegar a un conflicto bélico de esta naturaleza? La sociedad argentina antes de la guerra, en la Argentina estábamos enfermos de violencia, enfermos de... en un momento teníamos un enfrentamiento muy grande en el seno de la sociedad argentina, la porción más oscura de la sociedad argentina, en el 76, el último golpe militar, de 6 golpes militares, civiles militares, el último se da en 1976, que se conmemoró hace poco un nuevo aniversario. A partir de allí, las Fuerzas Armadas en el país fueron 4 presidentes, Videla, Viola, Galtieri y Vignone, estuvieron de facto a cargo del poder ejecutivo de la nación, de los destinos de nuestra patria. En el seno de la sociedad argentina se mezclaban militares por un lado y montoneros, ERP por otro. También se jugaba a nivel internacional, en plena Guerra Fría, también un enfrentamiento ideológico muy grande entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Lo que buscaban los Estados Unidos era evitar el avance del comunismo en América y para eso les fueron funcionales las dictaduras militares. De allí el Plan Cóndor o la Operación Cóndor, que consistió en un plan represivo regional, como una multinacional del terror en Sudamérica, que lo que buscaba justamente era evitar el avance del oso soviético en tierra americana, ¿no? Esto se confundió por parte del gobierno argentino, pensó que los Estados Unidos iban a tomar partido por nosotros, que nos iban a defender como un hermano mayor, pensaron que el TIAR, un tratado de defensa colectiva, es el principio de los 3 montoneros, todos para uno y uno para todos, se iba a activar y que todos los países de América, iban a actuar en nuestro favor, y que Estados Unidos iba a priorizar el TIAR en vez de la OTAN, que es la alianza que tiene con el Reino Unido. Bueno, todo esto no sucedió, claramente. Alexander Haig fue el mediador por los Estados Unidos del presidente Reagan, y en su momento, cuando hubo que tomar partida, Estados Unidos se inclinó por la histórica alianza y, bueno, priorizó su vínculo con el Reino Unido. La doctrina Monroe nunca se aplicó, el TIAR, este Tratado de Defensa Colectiva americano, tampoco se activó, brilló por su ausencia. Fuimos a una guerra que pensábamos que no iban a venir tampoco. Esto está perfectamente desarrollado en un libro oficial, en una investigación oficial, que es Responsabilidades en el Atlántico Sur, es conocido como informe Rattenbach, del oficial Rattenbach, del general Rattenbach. Es impresionante el grado de detalle y después son condenados, ¿no? Galtieri, Lamidoso y Anaya, los jefes de las 3 armas, Armada, Fuerza Aérea y Ejército, justamente fueron condenados por todos los errores militares y políticos
que implican conducir a un país a una guerra con recursos que no estaban acorde a esa amenaza o a esa situación, más aún cuando en el mismo momento teníamos un conflicto latente con Chile que también podía desembocar en otra guerra, ¿no? Entonces, dos frentes en un momento del año donde no había que pelear en términos militares, no se podía llevar a cabo una guerra en ese lugar, con esas temperaturas, en unas islas, cuando los recursos humanos estaban preparados para pelear en montaña, no en unas islas. Esto no quita el valor, y esto hay que decirlo siempre y señalarlo, el valor, el coraje y el arrojo que tuvieron nuestras fuerzas, y principalmente también nuestros conscriptos, y el valor que tuvieron de ir a enfrentar a un enemigo totalmente superior, profesional, con un presupuesto militar, por ejemplo, para que tengamos una idea y dimensionemos un poco. La Argentina destina 0,9% del PBI a defensa, es algo así como 6.000 millones de dólares. El Reino Unido destina casi 50.000 millones de dólares. Partiendo de esa diferencia, y bueno, ese es un dato. Después de la guerra, con el resultado opuesto, los argentinos empezamos a condenarla. Pero antes de que se disparara el último disparo en las islas, hubo manifestaciones en Plaza de Mayo de la gente enojada que se quejaba porque nos habíamos rendido. Entonces, esto también hay que decirlo. Como sociedad, también el trato que le dimos a los veteranos de Malvinas. Recordemos, después de la guerra, cuántos estaban pidiendo unas monedas en los semáforos en las grandes ciudades porque no tenían para comer, porque no tenían... Bueno, en esto se ha avanzado bastante. De hecho, ha habido anuncios ayer importantes también del presidente. Pero ese reconocimiento no alcanza todo el oro del mundo para reconocer a quienes pusieron por el pecho en una guerra, eso, ¿no? Iván apuntaba justamente a la consulta de la sociedad y ese reconocimiento que se demoró muchísimo tiempo porque eran los héroes estando en Malvinas, después lo que pasó cuando ellos volvieron y cuánto tiempo pasó también para ese reconocimiento para nuestros ex soldados o ex veteranos, por la sociedad, por las autoridades y para tener un día no laborable como lo es el 2 de abril también, ¿no? Sí, claro, las primeras mejoras se dieron durante el gobierno de Menem, después durante el gobierno de Kirchner, principalmente, y ahora hay un proyecto que fue aprobado por unanimidad en el Congreso en el año 2016, pero que había sido vetado por el presidente Macri, y que ahora vuelve a impulsarlo el actual presidente, que tiene que ver con no cobrarles los peajes en rutas nacionales y autopistas nacionales a los veteranos de guerra de Malvinas, que tiene que ver también con algunas exenciones impositivas. Y me parece muy bien, no alcanza, vuelvo a repetir, todo el oro del mundo para pagar o tratar de compensar lo que implica ir a un conflicto bélico. Y hay un dato también, que en la Argentina muchas veces se pregunta, las Islas Malvinas, ¿qué riqueza tienen geopolíticamente? ¿Por qué hay que luchar por ellas? Bueno, acá, y esto hay que decirlo, primero las tenemos que recuperar independientemente de sus recursos, si tengan dinero, si no tengan dinero, esto es nuestro territorio y hay que recuperarlas, porque también hay un objetivo constitucional plasmado en nuestra Carta Magna, donde dicen que tenemos que recuperar el ejercicio pleno de la soberanía por medios pacíficos. Pero las tenemos que recuperar porque son parte de un elemento central del Estado, que es el territorio. Después veamos la parte geopolítica. Sí, principalmente la riqueza tiene que ver con una cuestión geopolítica. Está cerca, en el Atlántico Sur, sirve de base de operaciones de cara al futuro conflicto mundial por la escasez de agua dulce en el planeta, y las Islas Malvinas están ubicadas cerca de la Antártida, cerca de los hielos continentales argentinos-chilenos, cerca del acuífero guaraní y también de la selva amazónica, las riquezas de agua más dulce más importantes del planeta. Iván, apuntando a los más jóvenes, muchos del otro lado escuchándote, ¿no? Hablar de este siglo y de cómo hablarles de la historia argentina, de ir atrás en el tiempo. Hablemos de guerra, pero también de lo que implica por ahí la diplomacia, el diálogo, también encararlo por ese lado. Son otros tiempos, ¿no? Pero no olvidarnos de estas fechas que son tan importantes, ¿no? Hay unas resoluciones que son muy interesantes y algunos acontecimientos mundiales muy interesantes. En materia de resoluciones podemos citar la 1514, que ya en 1960 habla de la necesidad de descolonizar el mundo. Todas aquellas potencias coloniales, como es el Reino Unido,
y Francia principalmente en ese momento, empezaron, o era un llamado a que empezaran a descolonizar a todos esos pueblos que habían sometido. El principio rector es el principio de autodeterminación de los pueblos. Los pueblos pueden elegir a qué estado, a qué gobierno quieren pertenecer. Eso aplica en todos los estados del mundo, menos en Malvinas, por tratarse de una población implantada, ¿no? La trajeron ellos, esa población, obviamente, que por una cuestión de conveniencia económica, los isleños quieren estar a merced o depender del Reino Unido y no de la Argentina. Pero, y este es el dato para las nuevas generaciones, el Brexit, este resurgir del nacionalismo y cómo todo tiene que ver con todo, este resurgir rabioso del nacionalismo en el mundo, donde el Reino Unido se separa de la Unión Europea, esto también tiene connotaciones y consecuencias en la cuestión Malvinas. ¿Por qué digo esto? Porque los isleños, el 70% de las exportaciones de los isleños van a la Unión Europea. Esto se terminó con el Brexit. Hoy, los isleños tienen que pagar, se les terminó el tema de los beneficios impositivos y arancelarios. Hoy, si quieren venderle a la Unión Europea, tienen que pagar. ¿Sí? También perdieron el estatus de ciudadano europeo. Ya no son más de la comunidad europea. Hoy son británicos. Punto. También hay que decir que los isleños no votaron el Brexit. Ellos no tuvieron injerencia, no tuvieron participación en el Brexit. Entonces, todo ese tipo de cuestiones van a incidir. Y de cara al futuro, ¿qué va a pasar con las Islas Malvinas y la diplomacia? La Argentina tiene que esperar con ardiente paciencia, siguiendo reclamando como lo hizo siempre como política de Estado. La Argentina nunca abandonó el reclamo de soberanía sobre las islas, y cuando se democraticen la desalinización del agua de mar, los costos, bajen los costos como está sucediendo en Israel, por ejemplo, bueno, van a cambiar los intereses geopolíticos en el tablero mundial, y el Reino Unido, que está rodeado de agua, seguramente viajar hasta las Islas Malvinas no va a ser tan conveniente como potabilizar o desalinizar el agua que tiene alrededor. Esos van a ser cambios fundamentales, golpe al bolsillo y avance de tecnología para que las Islas Malvinas vuelvan a su verdadero dueño. Esto es la República Argentina. Bueno, Iván, ya para el cierre, siempre es bueno escucharte y más sobre estos temas. Seguís presentando el libro, bueno, gente que por ahí te conoce a partir del programa, que quiera conocerlo, adquirirlo, te pueden seguir en redes sociales. Contame un poco, te digo que nuestros excombatientes, hablando de Brinkmann, Jorge Raca, Roque Weiss, están en Jujuy en estos momentos. Charlamos con ellos esta mañana también. Fueron invitados y recibidos en el día de ayer por el gobernador en estas fechas. Son grandes amigos, he estado con ellos, así que les mando un fuerte abrazo también. Estuvieron en presentaciones de los libros también, gente de todo el departamento San Justo. Yo he estado, sí, recorriendo distintos lugares, también en la Embajada Argentina en Chile, en Buenos Aires, ferias del libro. Ahora tenía Ushuaia pendiente, pero por la pandemia se suspendieron los vuelos en ese momento. Así que sigo presentándolo, pero principalmente de manera virtual o en ámbitos académicos ya, pero en todo lugar donde yo pueda llevar la causa Malvina para democratizar, en todos los rincones de la Argentina, solamente tienen que contactarme, con mucho gusto lo hago, porque yo creo que esto es una cuestión que tenemos que llevarlo todo, ¿no? Es un deber de todos. Y en mi caso, como analista internacional especializado en defensa, se multiplica este deber, no derecho, este deber y esta obligación de retribuirle a la patria en conocimientos justamente de una porción de nuestra historia que tanto nos duele, ¿no? Y también estoy presentando también ahora un nuevo libro. Sí, me pueden seguir, como decías, en las redes sociales, Iván Ambrogio, así nombre y apellido, Ambrogio con doble G. Me pueden seguir y ahí pueden conseguir el libro de Malvinas, no hay ningún problema, lo coordinamos. Y también estoy embarcado ahora en un nuevo proyecto, en un nuevo libro. Bueno, ya lo he entregado a la editorial. Vos sabés muy bien que son procesos largos y lentos, y justamente aborda el tema que vos mencionabas recién, Ivana, que es grietas y pandemia. Ese es el título del nuevo libro, y habla de esto, ¿no? De las grietas de todo tipo en el mundo, políticas, ideológicas, culturales, étnicas, tecnológicas en el mundo, y también de la pandemia. Bien.
Será oportuno entonces más adelante poder hablar de este nuevo libro. Iván, siempre es un placer y agradecemos por tu tiempo, predisposición para poder charlar con nosotros. Que sigas muy bien. Gracias. Gracias, Ivana. Un fuerte abrazo y tratemos de recordar a todos nuestros verdaderos héroes, ¿no? Que son los que dieron o arriesgaron sus vidas en el Atlántico Sur por nuestra bandera. Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta pronto, Iván. Chau, chau. Lo despedimos desde Córdoba capital, pero en realidad nacido en Freire, licenciado